Voy a empezar yo a hablar de lo mío, ¿vale? Y luego seguirán los demás. Primero voy a compartir pantalla. Este libro, por este libro voy a pasar muy brevemente. Ya os ha llegado a las librerías porque lo dejamos hecho antes para que saliera enseguida como arranque de temporada. Como decimos ahí un poco en esta frasecita que acompaña o claim, realmente creemos de verdad con total convicción que es una novela que no se parece a nada y que porque se sumerge de lleno y de un modo muy distinto a otros libros en los últimos tiempos en esa España que hoy llamamos vacía para mostrarnos un mundo rural en desaparición que su autor, Andrés Ruiz, recrea con una mirada y una prosa y una escritura realmente deslumbrante, ¿no? O sea, habla de la naturaleza y de sus tiempos y de sus misterios por una parte, pero también va contando un poco la vida de la gente del lugar, ¿no? Es un libro que por su prosa y por la responsabilidad que de alguna manera se echa sobre los hombros, pues porque el libro finalmente es un alegato contra el olvido de la historia en mayúsculas y de la historia de la gente del campo, yo creo que está llamado a perdurar, ¿no? Enrique Andrés Ruiz es poeta, sus libros se publican en pretextos, también es ensayista y escribe con frecuencia sobre arte en Marbella. Bueno, nada, súper recomendable, a ver si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo porque yo creo que va a gustar muchísimo. El siguiente libro es la nueva novela de Quintui que se titula M. Eh, como siempre en las novelas de Quintui, recordaréis que hemos publicado, las tenemos aquí en la siguiente página, Ru, Bi y Man, pues como siempre digo, el título siempre es un poco difícil, es un poco intrincado, pero siempre está elegido con toda intención porque tiene un significado profundo y es una clave para entender el libro, ¿no? La palabra em designa en vietnamita al hermano o hermana menor de una familia, también al más joven de dos amigos y a la mujer dentro de una pareja, pero su sonido es igual que el del imperativo del verbo amar en francés, ¿no? Ya sabéis que Quintui es una vietnamita emigrada a Canadá. Cuando era niña, a los 10 años salió de su país, es decir, que su modo de estar en el mundo y por supuesto su literatura se mueve entre dos idiomas y dos culturas. Y ese contraste que revela la palabra del título es importante, pues lo que el libro justamente propone es reflexionar sobre los actos de amor y bondad que mantienen en pie a una sociedad devastada y carcomida por la guerra, ya que por suerte, ¿no?, el bien siempre se cuela en las fisuras del mal, ¿no? La guerra de la que habla, por supuesto, es la guerra de Vietnam, pero podría perfectamente estar hablando de la guerra de Afganistán, lugar con el que ahora estamos tan tristemente familiarizados, ¿no? El libro cuenta una serie de historias humanas en medio de una guerra que duró 20 años y se centra en varias personas concretas, en el colono propietario de una plantación de caucho, en la hija que tiene con una de sus obreras, en su criada, en la familia de la criada, el soldado que salva a la niña, los orfanatos que se ocupan de los niños que se quedan sin familias, las familias americanas y canadienses que se convertirán en los padres adoptivos de esos niños. O sea, es como una red muy bien tejida que se nutre de una gran labor de documentación y de una ardua recogida de testimonios para hablar de esos destinos que se entrelazan, que se separan y que se reencuentran. Son pequeñas historias escritas, como siempre hace King, de una manera delicada, contenida y que en sus detalles particulares y un desarrollo breve pero muy preciso a la vez representan muy bien, pues, los avatares de toda una sociedad y son un ejemplo de lo peor y de lo mejor de lo que es capaz el ser humano, ¿no? Es un libro realmente conmovedor, precioso, uno de esos libros de literatura necesaria, ¿no? El siguiente libro es la nueva novela de Francesco Pecoraro, a quien recordaréis por La vida en tiempo de paz, que publicamos en 2018, un libro inmenso en todos los sentidos, también en su extensión. No le va a la zaga, aunque es un poquito más breve, tiene 500 páginas. Narrado en primera persona por un tipo de 70 años que desde el balcón de su séptimo piso observa los acontecimientos que se suceden justamente en la avenida que da título al libro y a todos los personajes que la transitan. A partir de esa avenida habla del estancamiento, de la decadencia y el ocaso de la ciudad donde vive, que el narrador llama la ciudad de Dios, pero que es el nombre con el que a todas luces se refiere a Roma, ¿no? Y que tiene claros ecos pasolinianos, porque Pasolini publicó un libro titulado así justamente,
que era un encuentro y desencuentro con esa Roma gigantesca y despiadada, ¿no? Que es un poco la misma Roma que aparece en este libro. Aunque la voz principal es la del narrador, también se entrelaza con la voz, por ejemplo, de los parroquianos del bar de la esquina, ¿no? O sea, es un libro que desprende cierto desencanto, pero que está impregnado realmente de un hondo humanismo, ¿no? Por una parte es un libro de ideas, pero en el que el narrador también cuenta un poco su propia vida y la vida de la ciudad de Roma, ¿no? Con una gran sensibilidad política, porque el barrio donde está situada su casa es el barrio cuyos habitantes fueron hasta mediados del siglo XX los obreros que construyeron los ladrillos con los que está construida la ciudad, ¿no? También el libro es una crítica bastante feroz en la que se lucubran sobre muchísimos temas, ¿no? Sobre el estado de bienestar, sobre la corrupción, el urbanismo malentendido, la prostitución, el amor, el mal gusto reinante. Por todo esto es un libro de difícil catalogación. Como al internarlo vamos a dejar aquí dentro. ¿Alguien tiene el micrófono enchufado y se está metiendo? Hola, hola. Tiene problema, no tiene trama. No sé quién será. Bueno, sigo, espero que me oigáis bien. Como decía, este es un libro de difícil catalogación, un poco mezcla de novela, autoficción, proclama política, relato histórico, todo ello mezclado con esas vidas minúsculas de los personajes que habitan esa ciudad, ¿no? Y mezcla también lo introspectivo con una permanente reflexión sobre la apariencia de las cosas, ¿no? Como una especie de tratado de lo feo. Es un libro realmente apabullante, que os recomiendo un montón, es inclasificable, es hermoso y es como único, ¿no? en la literatura actual europea, en la literatura contemporánea. Y por último, os quiero hablar de Concierto sin poeta, de Klaus Modig. Este libro lo lanzamos en compañía de un libro de rata, que aunque tenemos aparte nuestra coedición de temporada, esto es una especie de alianza coeditorial también. El libro de rata se titula Estar aquí es espléndido, de Maggie Darjusek, y es sobre la pintora Paula Becker, que estuvo en la colonia de Borchgreve, que es la protagonista de este libro. El nuestro es sobre la relación de amistad entre el fundador de esa colonia, que fue el pintor Heinrich Vogeler, y el poeta Rainer Maria Rilke. Rilke se invita a sí mismo en 1900 a ir a esa colonia, que ha creado este pintor, que también es arquitecto y diseñador unos años antes. Y el principal objetivo de esa comunidad, así un poco bohemia, es un retorno a la vida sencilla del campo para vivir un poco en comunión con la naturaleza y representarla alejándose de la pintura académica. En un primer momento, Rilke y Vogeler congenian tanto que se sienten almas gemelas, comparten sus indagaciones estéticas, conversan sobre arte, sobre la literatura, sobre la belleza, pero luego pocos años después sus pensamientos y sensibilidades toman caminos diferentes y entonces se alejan un poco, ¿no? Entonces esta novela cuenta un poco la historia de esa amistad. Tiene muchísimo humor, describe con mucho ingenio aquello que los unió y luego los separó y el papel que en ello pues, tuvieron las mujeres, el arte, el dinero, la política, etc. Es un libro de grandísima calidad literaria, con brillantes descripciones de la naturaleza y todo ese ambiente bohemio de la colonia de artistas. Y bueno, fue todo un éxito de ventas en Alemania, vendió más de 100.000 ejemplares. Su autor, como digo, se llama Klaus Modig, que es alemán, nació en 1951 y es un escritor de larga trayectoria y prestigiosa que nunca se ha traducido al castellano. Y por mi parte, nada más, le doy el paso a la siguiente persona. Muchísimas gracias. Hola, me toca a mí. Estoy intentando ver cómo tengo que hacer. Hasta aquí lo de compartir pantalla, que no lo encontraba. Nada, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos vuestro tiempo. Yo voy a hablaros de algún libro más que de Paca, pero espero que con el mismo tiempo que ella, y me voy a poner el cronómetro, porque si no, seguro que me paso. Y nada, también deciros que espero que, aunque decía Paca que esto es un formato muy cómodo, yo creo que lo es, también creo que el cara a cara es bueno y espero que a principios del año que viene pues ya podemos empezar a hacer también presentaciones cara a cara. El primer libro del que os quiero hablar es El lejos Egipto de André Aciman. Aciman es el autor de, lo conoceréis todo, sobre todo por la novela Llámame por mi nombre, que dio origen a la película Call Me by Your Name. También publicó además alguna novela en Alfaguara, una novela en anagrama que se llama Harvard Square, pero este es un libro del 96 y seguramente es su mejor libro.
Yo la verdad es que, digamos, me habían pasado la gente el libro para publicarlo y como estaba ya publicado en Alfaguara, pues había pensado que no tenía interés. Me estuvieron insistiendo durante año y medio, lo leí y la verdad es que me caí de culo. No es una novela, es un libro de memorias en el que cuenta la historia de su familia en Egipto en los años 50 y 60, hasta el año en que se tiene que ir, que él tiene poco más de 10 años. Es una familia que tiene algo de la familia de Gerald Darrell, de la locura esta de personajes muy distintos de esa misma familia viviendo en Alejandría. Para que os hagáis una idea de las cosas que le pasan a esta familia, es una familia que está viviendo en Estambul y que manda a estudiar bachillerato a su hijo mayor, lo manda a estudiar a Suiza, y el hijo vuelve de Suiza, que se ha hecho amigo del rey de Egipto, del hijo del rey de Egipto, y le dice a sus padres que se tienen que mudar a Alejandría porque allí van a tener más oportunidades, porque él va a conseguir, gracias a su amistad con el rey, distintos chanchullos. Y lo que cuenta al final es la historia de dos familias de judíos sefarditas en un mundo que ha desaparecido ya, que es el mundo que había en el sur del Mediterráneo, en Ceuta, en Melilla, en Marruecos, en Túnez, en Argelia y en Egipto, de comunidades sefarditas que vivían por allí. Tiene también algo prustiano en la evocación de la memoria y, como os digo, yo no tengo ninguna duda de que es el mejor libro de Aciman y que merece toda la atención que podáis dedicarle. El segundo libro del que quiero hablaros con un poco de detalle es Sola, de Carlota Gurt, que es una novela que empezaremos a distribuir yo creo que la semana que viene, que ya está, la versión en catalán se está publicando ahora, su segundo libro. Había publicado antes un libro de relatos que había traducido al castellano Navona. Es una novela narrada en primera persona con una voz extraordinaria, extraordinariamente buena, y es una novela de una chica, una mujer de 30 y tantos, que tiene un matrimonio en el que no está muy contenta, tampoco está muy contenta en su trabajo, del que la acaban de echar en Barcelona, y decide irse al campo, a un sitio que no sabe muy bien qué es, a una masía, para estar sola y aparentemente escribir un libro. Y es un libro que va sobre la soledad, sobre lo que la soledad provoca en el ser humano, y por no haceros mucho spoiler del libro, solo os diría que es, digamos, que es un libro, que la tesis del libro es que la soledad deja huella, que la soledad es algo de lo que no se sale indemne. Esta primera persona le sirve a la autora para, aparte de contar la historia de lo que le pasa a esta persona, reflexionar sobre aspectos como la maternidad, como el género, como las relaciones de pareja, etcétera. Yo realmente hay muy pocos, os diré que creo que hay muy pocos autores escribiendo en España hoy que tengan la profundidad y la voz y la inteligencia narrativa y también la inteligencia vital que muestra Carlota Gurt en este libro. También os digo que si os gusta y queréis hacer alguna presentación con ella, pues que seguro que podemos organizar algo. Y es un libro que también diré que yo creo que es particularmente femenino, en el buen sentido, como todo aquello que puede ser especialmente femenino o masculino, pues también es un libro que a lectores masculinos les revelará muchas cosas del universo femenino. De Rachel Cusk, Segunda Casa, su última novela, que está finalista del Booker, pues no os cuento más porque el autor la conocéis. Vendrá a España y esperamos hacer bastante ruido con el libro y con la autora, o sea que está atentos también a él. Agota Christoph ayer, a Agota la conocéis. Yo creo que esta novela, después de las tres novelas de la trilogía de Klaus Lucas, es su mejor libro sin ninguna duda. Comparte universo con el mundo de Klaus y Lucas, o sea que no se os despiste. Y quería hablar también de cosas de Castelao. Castelao, muchos de vosotros lo conoceréis, es un autor y político y dibujante gallego. De hecho, la viñeta que estáis viendo es una viñeta suya. Es un libro de pequeños cuentos, de pequeñas viñetas, cada uno acompañado de una ilustración. Es un libro clásico en la literatura gallega, que no se traduce al castellano, que no dice en castellano desde el año 67, que la edición del 67 era bastante mala la traducción, que desde mi humilde punto de vista esta traducción está mucho mejor. La hemos hecho Domingo Villar y yo. El prólogo llevará un prólogo de Domingo Villar, aunque no está bien puesto en la cubierta. Es un libro... Para mí ha sido una sorpresa, es un libro que yo leí porque era lectura obligatoria en el colegio en Galicia,
pero del que tenía un recuerdo vago, pero cuando lo he vuelto a leer y a traducir estos días, la verdad es que me he quedado profundamente sorprendido. Es un autor que tiene la piedad que tiene en algún momento Azorín, por ejemplo, por hablar contemporáneos suyos, con la piedad y la brevedad y la intensidad que tiene Azorín con alguno de sus libros, y a la vez tiene un poco de la prosa un poco desmadejada y limpia, por decirlo de alguna manera, de Baroja, y lo que es brutal, y me parece increíble que se mantenga así, es la modernidad de la mirada. O sea, estás leyendo algo escrito en el año 20 y te parece que podría haber escrito por alguien ayer, y para que os hagáis una idea de lo que digo de la modernidad, igual que en este dibujo, creo que lo veréis todos, que es un dibujo perfectamente moderno, que podría haber hecho un dibujante hoy, de un chaval contemplando en este caso el retrato de su padre que ha migrado a América. Es lo mismo que os vais a encontrar en el libro. Si no habéis leído nunca nada de Castelao, por favor, leed algo de este libro. Además, es un libro brevísimo, son 44 pequeñas estampas que no ocupan más de página y media, pero vamos, yo creo que es uno de los grandes libros españoles del siglo XX, por favor, que no se os escape. El otro libro del que quería hablaros brevemente es El Gran Farol de María Konikova. Konikova es una staff writer del New Yorker y doctora en psicología, que había publicado un libro con Paidós, aparte de un par de ellos más en Estados Unidos. Y en este libro, hace unos años, ella quería investigar sobre pues el valor que tenía el azar y la suerte en nuestras vidas, en las vidas de las personas. Entonces le pareció que explicar, bueno, entender el póker le serviría como metáfora para entender el peso del azar y cómo uno puede jugar las cartas que le van tocando. Entonces se puso a investigar sobre póker, que es un juego que no conocía, no sabía jugar al póker, no sabía las reglas. Y en un año y medio se convirtió en profesional del póker y ganó $500,000 en premios. Y el libro es, al final, un libro sobre cómo alguien que no sabe nada de determinado tema puede, digamos, convertirse en un profesional de aquello. Y también es un libro sobre qué es lo que el póker y qué es lo que el póker puede enseñarle a cualquier lector para manejar la suerte y las cartas que le van tocando. Tiene algo para mí de lo que tenía Años Salvajes de William Finnegan, el libro sobre el surf, es decir, es un libro sobre póker, pero que no es un libro sobre póker para la gente que le interese el póker, sino que es más bien un libro de aventuras, y como alguien que no sabe nada de un determinado tema o de póker puede convertirse en profesional o llegar a profesional. Y el último libro del que quiero hablaros es una novela de una autora mexicana, Mayde López, Sensación Térmica, una novela sobre muy mexicana, pero a la vez muy anglosajona en la manera en la que están contadas, no el lenguaje, pero sí en la manera en la que está contada la historia, que es una manera muy efectiva. Es la novela de una chica joven que vive en Nueva York, que está estudiando un doctorado. Y tiene por un lado tiene una amiga que sale con un profesor mayor que la trata fatal y que tiene casi, bueno, roza la violencia de género, y a la vez esa historia se contrapone a la historia familiar y su relación con un padre violento. No es una novela oscura, sino que al revés, es más bien una novela luminosa, es una novela sobre cómo alguien que está rodeado de esta violencia de género puede llegar a superarla. La verdad es una novela breve de 176 páginas, súper bien escrita en el sentido de que, bueno, te metes enseguida en el libro y sin darte cuenta por las técnicas narrativas que utiliza y la manera de contar, enseguida estás empatizando con la autora y metido de lleno en la historia. Luego hay también un libro de Peter Cameron y una novela negra de Seiko Matsumoto, el japonés, de la que no os hablaré, pero estos son los libros más importantes de los que quería hablaros, y deciros también que si alguno os interesa, o alguno os ha interesado y os apetece leer algo de lo que os he presentado, por favor escribidme y os mando ejemplares de cualquiera de ellos, ¿vale? Y como habíamos prometido ser breves, ahora ya dejo la palabra al siguiente, que no recuerdo quién era. Soy yo, el siguiente. Santiago. Bueno, buenos días. Mientras Luis, pues allá. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Bueno, como dijo Luis, pues gracias a todos por seguir apuntándose a este formato. Esperamos también en breve
o el siguiente poderlo hacer presencial de algún modo. Yo voy a hacer, para no pasarme el tiempo, también un recorrido por los títulos que tenemos en el catálogo de otoño y simplemente voy a detenerme en algunos, pasaré muy rápido, solo los mencionaré y me detendré en alguno pues, con mayor detalle. Mariano Peiró, Lo de Dentro Fuera, libro que ya está en librerías, creo que lo conocen, es la tercera novela que publicamos del autor. En este caso la protagonista es una actriz de teatro que entrelaza conversaciones con un profesor de historia del teatro, del arte dramático. Y bueno, eso es lo que le da pie a Mariano para hacer una novela más en este estilo de él tan particular y tan original, cargado de juegos de palabras, de reflexiones sobre el lenguaje, sobre el modo de vivir y en este caso también un poco sobre la actuación y la vida, ¿no? Pues yo lo recomiendo mucho, es un gusto muy personal el mío con Mariano además y bueno, ya lo conocen. Así que pasaré a la siguiente. Aquí me detendré un poco más. Historia de Shaggy Bane, Douglas Stewart. Creo que he dado mucho la lata con el libro. Es quizás nuestra apuesta más fuerte de la Rentrée. Es el último premio Booker, además. Tenemos visita del autor. Bueno, aquí estamos. Extraordinario como el relato de un hijo decidido a salvar a su madre, cueste lo que cueste. Para los que, aunque creo que ya todos lo tendrán muy presente, pero bueno, es años 80, Escocia, años del thatcherismo. Una madre abandonada por su marido taxista que se ve enfrentada a criar sola 3 hijos, madre alcohólica, y bueno, es un poco la relación con el hijo menor especialmente, Shaggy, y como un poco, pues, por un lado es una novela muy dura, ¿no? Desempleo, alcoholismo, la decepción, ¿no? Todo social, política, casi que rayando con la miseria. Y por otro lado, pues es una historia de amor, ¿no? De cómo se sostiene esta relación hijo-madre en medio bueno, de situaciones tan agudas. Como les decía, bueno, viene el autor, lo tendremos en Barcelona, Madrid y en el Hey de Segovia. Este material de promoción ya lo tienen todos también, yo creo, que bueno, simplemente paso por ahí, pero simplemente recordarles que hay pactado mucha prensa, ya en breve empezará a salir, prácticamente todos los suplementos van a hablar del libro, tiene entrevistas además en radio, televisión, periódicos por supuesto, así que bueno, esperamos que el libro tenga mucha repercusión mediática. Continúo, me pasé. John Gray, Filosofía Felina. Este libro es un libro peculiar. Gray es un filósofo que creo que todos conocen. Tenemos ya 5 libros publicados del autor. Es un autor, digamos, que habla de los grandes problemas del mundo moderno, de la filosofía moderna. Y en este caso, bueno, es un libro muy peculiar de él. Habla sobre, pues, como él tiene una relación con un gato de más de 20 años. Y a partir de eso, pues hace una especie de manual de filosofía felina. Un poco dice cómo podemos aprender de los gatos y su comportamiento. Hace un recorrido a la vez, lo que digo, tiene un tono muy divulgativo, pero a la vez pues hace un recorrido por las principales páginas de la literatura y la filosofía en cuanto a lo que se menciona de gatos, pero también a la decepción que él tiene en general como, ¿no? Con la vida moderna, y bueno, hace un contrapeso con los gatos, que les recomiendo mucho este librito, que es muy desenfadado, fácil de leer, fácil de recomendar y que no deja de tener cierto peso también, digamos, en el ensayo. Sigo muy brevemente. Encuentros fugaces con el Che Guevara. Es un libro de cuentos de Ben Fontaine, donde todos los personajes son estadounidenses que por algún motivo están de viaje o viviendo en países en vía de desarrollo del tercer mundo, como antes se podía decir. Y bueno, esto genera como situaciones en general entre cómicas, divertidas, absurdas, dramáticas. Es un librito de cuentos que les también recomiendo mucho, de valor, digamos, de alto contenido literario. Paso a esta novela, La Gran Ola, que me detengo un poco más.
Albert Pilluan, es el último Premio Nacional de la Crítica de Narrativa en catalán. Es una novela que creemos que puede dar un poco la sorpresa en nuestro catálogo de otoño. La historia, para contarla brevemente, es tres primos, hijos de los propietarios de una cadena de hoteles y resorts por todo el mundo, pues se van un poco de fiesta a los 18 años a uno de estos resorts en Sri Lanka, y estando allí sucede una alerta de tsunami que cambia todo el tono del libro y pasa de ser, ¿no?, de la fiesta de sexo, droga, rock and roll a un elemento muy dramático. No cuento mucho de ahí porque es parte importante de lo que viene, pero sí decir que es una novela que engancha mucho, diría que adictiva, desenfadada, con mucho juego de lenguaje, muy inteligente y que tiene sin duda como una feroz crítica al mundo capitalista, al mundo este de la diversión, del turismo masificado y un poco también, ¿no?, como dice el propio autor, como esta visión del mundo como un resort. Así que les recomiendo muchísimo esta, como decía, creo que es uno de los libros que nos van a dar una grata sorpresa. Bueno, el autor es catalán, antes de pasar a esta, y está, por supuesto, disponible para eventos, presentaciones, etc. Continúo, Los optimistas. Esta es otra de nuestras apuestas literarias. Rebecca Makkai, como dice aquí, la gran novela sobre los primeros días del SIDA en Estados Unidos. Es una novela que se sitúa en dos momentos. En 1985, Chicago, un grupo de amigos, y así comienza la novela, despiden a uno de sus amigos que acaba de morir por esta enfermedad rara que es el SIDA en los años, ¿no?, en el año 85, ¿no?, esta enfermedad misteriosa que genera tanto miedo, tanta discriminación. Este es el comienzo de la novela. Y la novela va alternando dos tiempos con una de las protagonistas. Posteriormente viaja a París en el año 2015 a buscar, digamos, a reencontrarse o a intentar retomar una relación con una hija que tiene, de la cual, pues, digamos, abandonó o descuidó en esos años. Y, digamos, esos dos relatos, el intento de retomar la relación con la hija y el comienzo de este Chicago del año 85, nos permite entrelazar esas dos historias para hacer, pues eso digo, la gran novela sobre la aparición del SIDA, ¿no?, sobre la enfermedad y la muerte también, cómo iban cayendo, pues, como dice literalmente ella, como moscas uno a uno los amigos que ella tenía en su momento. Pero también, por otro lado, es una novela sobre el poder de la amistad, que es lo principal que tiene esto, ¿no? Cómo se sostuvieron esas relaciones de amistad en medio de, pues, de esos feroces momentos. La autora nos va a visitar, va a estar en Madrid y Barcelona, estará en el capítulo 1 y, bueno, ahí tienen entrevistas, etcétera, que va a haber eventos con libreros y libreras también. Pasa un libro casi que fuera de catálogo, se llama Político Animal. Es un libro, no sé si recuerdan el animalario del profesor Revillot. Bueno, pues ¿qué pasaría si hacemos un animalario con gente poderosa, con los políticos, empresarios, con la gente que detenta el poder? Bueno, aquí tienen más o menos unas páginas de cómo funciona el libro. Los dibujos son de David de las Heras, todos creo que muy bien conocidos, y va alternando frases célebres de estos personajes con biografías, y la combinación, como ven ahí en el último dibujo, pues este es un dibujo como tal, la combinación de esos dibujos pues nos da numerosas posibilidades, y bueno, es un poco la distorsión esta irónica del discurso del poder. Huesos de Sol, simplemente mencionarlo, es Mike McCormack, uno de los libros más literarios que tenemos, un premio de los de Dublin Literary Award, es uno de los libros más literarios en la tradición irlandesa de Joyce o de Beckett, ¿no? Un monólogo interior que transcurre en una sola hora de unas 400 páginas. Es un libro brutal. Para mí, en cuanto a lo literario, es lo más sorprendente que tenemos en el catálogo. Lucy Yarbe, el libro con el que terminamos la poesía de Inger Christensen. Y por último, Cuentas pendientes de Vivian Gornick, un libro con el que cerramos el catálogo, un libro de otoño
un libro donde Vivian Gornick relee, digamos, los libros que ella, 30, 40 años después, que ella considera que marcaron su vida y alterna sus dos géneros preferidos, ¿no? La crítica literaria con el memorístico. Entonces, a esa relectura que hace desde el presente de esos libros, dándole más valor o menos justamente a esas lecturas que la marcaron, va contando también los momentos personales en los que se encontraba cuando cuando fue leyendo esos libros, ¿no? Y va reflexionando desde el presente. Bueno, eso es un recorrido rapidísimo. Espero no haberme pasado de tiempo, pero bueno, como decía Luis también, cualquier libro que les genere interés, del que necesiten que enviemos galeradas o pruebas o quieran más información, pues con todo gusto me tienen a disposición. Y dejo de compartir la pantalla para el siguiente. Hola, buenos días. Bueno, un gusto estar con todas vosotras y vosotros hoy. Bueno, os voy a presentar la programación de este otoño en el que cumplimos 15 años. Bueno, empezamos con un libro que ya habéis recibido, que salió a la venta esta semana y que, bueno, como sabéis, tenemos especial aprecio y cariño por esta autora, por Ari Smith. Con Verano cerramos el Cuarteto Estacional, que es posiblemente una de las obras más importantes en la literatura mundial ahora mismo para entender nuestro tiempo. De hecho, en la frase que hemos utilizado para como claim en la faja es una de Rebecca Mackay, la autora que va a publicar Sexto Piso, en el que señala que se leerán dentro de unos años estos 4 libros como el mejor análisis de este tiempo absolutamente desconcertante que estamos viviendo. Bueno, Verano cierra el ciclo, es posiblemente la mejor obra de las 4, acaba de ganar el premio Orwell de ficción política y además lo cierra introduciendo a algunos de los protagonistas de las obras anteriores, de manera que es un cierre total. Bueno, pues un libro con una gran carga política y de compromiso con la sociedad actual, con el papel en las sociedades que estamos viendo ahora mismo de los migrantes, del cambio climático y sobre todo escrito con una potencia narrativa que, bueno, los que ya habéis tenido la oportunidad de leer sus libros anteriores o sabéis que es algo único, es una voz absolutamente personal y, bueno, esperamos seguir publicando libros suyos el año que viene. Tenemos ya un libro de relatos y espero que siga siendo una autora del catálogo de Nórdica. Acaba de salir un expositor que está llegando a las librerías y para Navidad os llegará un estuche con las 4 obras porque, bueno, queremos que la gente entienda que son 4 libros que forman una obra conjunta, una obra coral. Esta semana os presentan un libro que me propuso Care Santos el año pasado, que este año se conmemora, como sabéis, el centenario de la muerte de Pardo Bazán y queríamos participar de esta recuperación de la gran escritora con un libro de cuentos de terror, posiblemente una de las facetas menos conocidas de Pardo Bazán, de Doña Emilia, pero que posiblemente está entre sus facetas más importantes en cuanto a calidad literaria. De hecho, como digo, Care Santos ha hecho la selección, ha escrito un prólogo brillante y Elena Ferrandiz ha hecho las ilustraciones para esta edición. Un libro que yo creo que para otoño puede tener mucho recorrido. A todos nos gusta leer textos de terror en esta época y además creo que sirve para seguir reivindicando la obra de la autora gallega. Luego, un libro que me gusta muchísimo, que lleva años queriendo publicar, Transformaciones, de Anne Sexton. Sabéis que llevamos tiempo publicando a Silvia Plath y queríamos incorporar a nuestro catálogo a otra grandísima poeta. Esta obra es una revisitación de los cuentos de hadas clásicos con una mirada absolutamente diferente, feminista, y además lo hace con unas ilustraciones brillantes de Sandra Rilova, una ilustradora que no sé si conocéis, pero que estoy convencido va a formar parte de vuestras librerías durante muchísimo tiempo porque es una ilustradora absolutamente fascinante. Yo creo que ha realizado un diálogo con los poemas de Anne Sexton que hace que el libro sea una auténtica maravilla. Bueno, como os contaré más adelante, también tiene relación con otro libro de revisitación de los poemas de hadas con una visión actual y transformadora, que Eres un verso, del que os hablaré. Bueno, si os tuviese que recomendar un solo libro de Nórdica para leer este otoño, seguro sería Niño quemado, de Stig Dagerman. Es para muchos la mejor novela sueca del siglo XX.
como la propia Siri Husbeth, es la gran valedora en el mundo anglosajón de Stig Dagerman, un autor que ha publicado también Sexto Piso, también hemos publicado en Nórdica, que a mí me gusta muchísimo, que tiene ya lectores en nuestro país y que creemos que con este libro va a llegar a muchos más lectores. Cuenta la historia de un niño en un barrio de clase obrera en Estocolmo después de la Guerra Mundial. Stig Dagerman sufrió cuando estuvo en Alemania las consecuencias de la Guerra Mundial y él le marcó para toda su vida, ¿no? Se suicidó muy joven. No sabemos qué hubiese pasado si hubiese vivido más años, porque sería posiblemente uno de los grandes autores en todo el mundo. Entonces, este niño narra la muerte de su madre, el trauma tremendo que supuso la muerte de su madre, y cómo al descubrir que su padre había tenido un amante con el que había engañado a la madre, le supuso una enorme furia, que se fue transformando en algo diferente porque se enamoró de la misma mujer que estuvo con su padre. De manera que de un momento absolutamente tremendo y terrible como la muerte de la madre se acaba pasando a una situación ambivalente de furia y amor. Es un libro que tiene algunas de las páginas más bonitas que yo he leído en mi vida. Veréis que cada página es como ver una película. Son imágenes fantásticas. De hecho, Colm Toibin decía que pocos escritores en el siglo XX han construido un libro de sentimientos como lo ha hecho Stig Dagerman. De manera que, por favor, leed este libro. Creo que os va a llegar al corazón como me ha llegado a mí. Y bueno, creo que en este año que cumplimos 15 años es un buen representante de lo que queremos hacer con la literatura nórdica, ¿no? Recuperar estos autores que son absolutamente esenciales para entender la literatura de los países nórdicos en el siglo XX. Bueno, sabéis que este otoño se conmemora también el bicentenario del nacimiento de Dostoyevsky. La literatura rusa está presente en el catálogo de Nórdica, en la edición ilustrada de manera habitual. Y bueno, hemos recuperado un texto muy desconocido de Dostoyevsky, una historia desagradable, que es una novela como de 100 páginas, una novela corta, que nos va a llevar de nuevo a ese mundo de la administración zarista. Que ilustra Kenia Rodríguez, que es una joven ilustradora, es su primer libro. Es un proyecto que estamos desarrollando, una escuela de ilustración de Barcelona, en el que cada año permitiremos a un joven ilustrador que haga su primer libro en Nórdica. También en octubre se conmemora el centenario del nacimiento de Georges Brassens, este poeta cantautor que ha marcado de alguna manera la vida de muchos de nosotros y de muchos cantautores que conocéis. Creo que merecía una edición de lujo de sus poemas. Hemos hecho una selección de 27 canciones poemas traducidas por María Teresa Gallego y Amaya García, y hemos pedido a un ilustrador muy querido para nosotros, a Emilio Urberuaga, que hiciese una visión en gráfica de estos poemas. El libro sale en tapa dura, en tela. Creo que será un libro que tendrá muy buena acogida este otoño, porque nos va a recordar a todos estas canciones que popularizó aquí en España Javier Crae, entre otros, Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, y que queremos que se lean como Brassens quería, como poemas satíricos, irónicos, que analizaban muy bien la Francia de la segunda mitad del siglo XX. Este es el otro libro que os comentaba al comienzo, que tiene que ver con transformaciones. Es un libro que reúne una serie de 25 poemas de grandes poetas como Sylvia Plath, Leonard Cohen, Anne Sexton, Neil Gaiman o Liz Müller, entre otros, del siglo XX, que han revisitado los cuentos de hada, un poco con la misma idea que Anne Sexton. Llevamos trabajando como 3 o 4 años en este proyecto, de seleccionar textos, y hemos pedido a 25 ilustradores del catálogo de Nórdica que ilustren cada uno de estos poemas. De manera que este libro será también de alguna forma una manera de volver a los orígenes de la editorial. Hace 15 años, cuando empezábamos con los libros ilustrados, pues fuimos un poco pioneros en nuestro país, y será un pequeño catálogo también de las diferentes maneras y concepciones gráficas que los ilustradores españoles nos ofrecen, ¿no? Están los más importantes. Aquí he puesto algunas imágenes, por ejemplo, de Ana Juan, Iván Barrenechea, Fernando Vicente o Alberto Gamón. Será una edición, creo, muy, muy buena para regalar y para revisitar, como digo, estos poemas de hadas. Es un libro que me ha hecho mucha ilusión porque me contactaron hace tiempo en la guía Film Affinity, que todos conocéis su página web, es la página más visitada en España para consultar películas, para proponerme que publicásemos una historia del cine en el que llevaban trabajando más de 5 años. Por supuesto, me pareció fascinante, como pues a vosotros el cine nos encanta,
y creo que hacía falta un libro de una edición muy cuidada que recorriese toda la historia del cine con fichas, tiene más de 400 páginas, muchísima parte gráfica, tiene más de 200 fotogramas, carteles de películas originales, y es además un libro que llega hasta el momento actual, ¿no? De manera que creo que sea un gran libro de regalo para todos los apasionados al mundo del cine, para los que quieren descubrir movimientos cinematográficos que no conocían o que quieran solamente ver qué películas han perdido de algunos de sus directores favoritos. Es un libro muy completo que sale en edición de lujo, está diseñada por Tono Cristóforo, un diseñador barcelonés con el que tengo mucha relación y que me encanta su trabajo, de manera que es un libro que creo que os va a gustar también muchísimo. Y cerramos la temporada con un libro de José Manuel Sánchez Ron. Sabéis que en Nórdica cada vez tenemos más interés por publicar libros de divulgación científica en edición ilustrada. De hecho, tiene que ver con mi manera de entender que la ilustración pueda ilustrar todo, y Sánchez Ron me pidió que publicase este volumen con 25 textos suyos que han ido apareciendo en diferentes medios a lo largo de los años, que tratan todo tipo de problemas científicos y de intereses científicos que él tiene, y que lo va a ilustrar el ilustrador Alberto Gamón. Como digo, igual creo que es un libro que llegará a un público muy amplio que disfruta de esta visión divulgadora de la ciencia, con uno de los mejores divulgadores científicos que tenemos en España, que es José Manuel Sánchez Ron. Además, escriben de maravilla y sus textos se leen como textos también de ficción a veces. Esto es todo. Solamente recomendaros un libro infantil, no lo he puesto aquí porque he intentado solamente centrarme en la parte de adultos, que a mí me ha encantado, que va a ser como nuestra apuesta infantil, que es Tristras, de Iván Barrenechea. Sabéis que este ilustrador que nos encanta, escribe también maravillosas historias, y ha escrito un libro que os llegará pronto en las galeradas y que creo que va a ser una de las sorpresas también de la temporada. Bueno, muchas gracias y doy la palabra a Enrique. Audio, aquí estoy. Hola. No sé si me ve. ¿Sí? Hola. Sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, os comento. Bueno, la primera novedad es la poesía de Mircea Cartarescu. De hecho, tengo aquí el ejemplar que os llegará muy pronto. No sé si me veis a mí también. Sí. Ahí está. Bueno, es la poesía esencial de Mircea Cartarescu. Llevamos 8 años detrás de ella, porque una de las primeras proyectos que tuvimos con Cartarescu fue la recuperación de su poesía. Hemos tenido que esperar a varios libros suyos de narrativa para ir vamos a ver, trabajando en una poesía esencial en la que él, resumió en cierto modo su producción en 80 poemas aproximadamente, de los 200 y pico que publicó a lo largo de los primeros años de su vida. Él fue en cierto modo un poco el innovador de la poesía rumana, y bueno, esta poesía esencial de Cartarescu recoge en cerca de 500 páginas, un poquito más de 500 páginas, en una edición bilingüe, la producción un poco esencial de este autor. No está de más recordar que este es un autor que ha funcionado muy bien en librerías. Es un autor del que tenéis muchísimos ejemplos, como Solenoide, que ha sido un gran éxito, o la trilogía Cegador, de la que hemos publicado los 2 primeros volúmenes, que son el ala izquierda y el cuerpo. Estamos preparando ahora el ala derecha. Y Cartarescu visitará España para estar en el Festival Escribidores en octubre. Va a estar en una charla con Mario Vargas Llosa, y luego vendrá a Madrid. Tiene un acto en el Círculo de Bellas Artes, tiene un acto en la Universidad Complutense, con lo cual tendremos aquí bastante oportunidad de prensa, ¿no? Voy a hacer una cosa, voy a ver si puedo hacer una cosa que es, voy a intentar meterme en impedimento, y así os comparto, a ver si me deja lo que es el catálogo, el plan editorial, que quizás a lo mejor sería una manera, ¿de acuerdo? Voy a ver si esta vez me deja compartir o no me deja compartir, porque cualquiera sabe. A ver, compartir pantalla. Es que no sé por qué me está ocurriendo esto. O sea, no sé si es que están 2 sesiones diferentes. Ahora, ¿veis alguna cosa? Sí. Ahora ya sí veis, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, entonces sí que veis el avance editorial, ¿verdad? No. Sí. Bueno, te damos la bienvenida, pone.
Joder, Estamos en te damos la Chrome, ¿no? bienvenida. Es maravilloso. Esto es la leche. Chrome. De hecho, a ver, compartir pantalla. Yo no sé si me veis. Es que me da mucha rabia esto. De verdad. ¿Ya veis la pantalla o no? Ahora no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, vale, por fin. Bueno, pues nada, ya engancho con lo que había. Bueno, os cuento. El primer libro que os habrá llegado ha sido Una libertad luminosa de T.C. Boyle, que bueno, es una novela sobre el LSD, sobre la era lisérgica estadounidense. Y bueno, es un libro del que hemos mandado también adelanto y que, bueno, muchos de vosotros y vosotras habéis leído. Es un libro apasionante de uno de nuestros autores clave. Pero yo quería incidir sobre todo en Los extraños de John Bilbao, que es un autor del que ya veníamos con el éxito de Basilisco, que es un autor que recoge el testigo de esta suerte de novela un poco por episodios, medio western, medio novela, un poco autobiográfica, y nos coloca en Ribadesella en un invierno en el que John y Catarina, su mujer, están teniendo una cierta crisis. Llega un primo desconocido del que no tienen noticia y ese primo que viene con un asistente empieza como a hacer una especie de casa tomada, ¿no? Empieza a hacerse un poco como con la casa. A la vez hay una serie de luces que están brillando en la playa, una serie de ovnis, hay una serie de tipos que andan buscando ovnis y todo esto se conjura en una especie de argumento casi terrorífico, ¿no? Y casi agobiante, ¿no? La tercera apuesta de la que queríamos hablar coincide con el centenario de Stanislav Lem. A ver, Stanislav Lem, este año se cumple el centenario de su nacimiento. De hecho, el día 12 de septiembre es el centenario del nacimiento de Lem. Y publicamos, después de publicar El Invencible durante esta primavera, que es una de sus grandes obras, publicamos una pequeña novelita, se llama El profesor Adonda, con un prólogo de Patricio Pron, no viene aquí. Es una novelita de 90 páginas aproximadamente, muy divertida, que es una sátira del Estado comunista polaco, a la vez que una sátira también de la tecnología desbocada. Y eso se conjuga con la aparición el 1 de noviembre de la primera gran biografía de Stanislav Lem a cargo de Wojciech Orliński, que es un periodista polaco, que desvela toda una serie de secretos, zonas oscuras. Lem fue un especialista en esconder sus propias huellas a lo largo de su vida y ni su familia sabía parte de su historia, parte de su vida. Por ejemplo, cómo fue un judío perseguido en Leópolis, en Lvov, ¿no? En la actual Ucrania, antigua Polonia, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, que se tuvo que hacer pasar por otra persona. Parte de las cosas que vemos en sus novelas claves como Solaris o como El Invencible o como Ciberiada tienen origen en estos años un poco oscuros. Y hay que decir que en noviembre, en el festival, que va a crear Ricard Ruiz, vamos, es este primer año el que se hace sobre terror, ciencia ficción, van a estar tanto Wojciech Orliński como Wojciech Zemek, que es el derechohabiente, un poco el albacea de Stanislav Lem, y van a estar allí. Probablemente vengamos con Orliński a Madrid y hagamos una pequeña gira. Todavía tenemos que cerrarlo con él porque tengo la agenda un poquito complicada. Yo si tuviera que apostar por una autora tapada, diría, desconocida completamente, pero absolutamente sorpresiva y apasionante, es Anne Bert con Los Alcatraces, que es un libro que ganó el premio Femina en los años 80. Es una autora canadiense que no ha publicado nunca nada en castellano, fue un descubrimiento de Luisa Lukowicz y cuenta la historia de dos primas que en el Canadá de principios del siglo XX, en una comunidad francófona, desaparecen, son teóricamente asesinadas. Y esta desaparición da lugar a un background en el que hablamos de la opresión de la mujer en las comunidades religiosas puritanas, también en una cierta novela, no diría yo como detectivesca, pero como existencial, de búsqueda de esa especie de razones por las cuales las primas desaparecen. Las dos son un poco revolucionarias en ese sentido y creedme, yo si queréis os puedo pasar pruebas de este libro, es absolutamente apasionante. En la editorial estamos fascinados con este libro. Para acabar la temporada desde el punto de vista literario, tenemos Maestras del Engaño, de Tori Telfer. Recordaréis que Tori Telfer publicó ya en su momento
Damas asesinas, que es esta especie de recopilación de mujeres asesinas a lo largo de la historia, y en este caso se dedica a las timadoras, estafadoras, mujeres que se hacen pasar por otras, ¿no? La famosa Anastasia, por ejemplo, o una mujer que se hizo pasar por soldado de la Guerra Civil Americana y que recibió honores, ¿no? Es un recorrido muy divertido porque esto deriva de un podcast que ya tenía en Estados Unidos y que es muy, muy ágil y se lee magníficamente bien. Y para terminar un poco la temporada, a pesar de que no es el último libro, voy a presentaros el libro ilustrado, que es Nick Carter y André Breton, una pesquisa surrealista de David B. A ver, David B es uno de nuestros autores clave, es autor de Hasib y la reina de las serpientes y de Diario de Italia, y en Nick Carter y André Breton hace un recorrido maravilloso y súper barroco, y yo diría casi hasta exagerado, por la historia del surrealismo, desde un punto de vista de que, bueno, hay un detective, Nick Carter, un ficticio, que contacta con André Breton y ambos se sumergen en los bajos fondos del surrealismo buscando encontrar pues, los autores claves, a Luis Aragón, a Jacques Prévert, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el libro es maravilloso, saldrá en tapa dura con encuadernación holandesa y es un pequeño tesorito a recuperar. Bueno, pues con esto acabamos. Siento de verdad las incidencias técnicas, es la primera vez que me pasa, o sea, esto puede sonar así raro, pero es verdad. Así que nada, cualquier libro que necesitéis, cualquier información adicional, estamos a vuestra disposición y bueno, muchas gracias y de nuevo disculpas por el fiasco tecnológico. Gracias. Pues no sé si alguien tiene No sé si así... Sí, exactamente. Sí, bueno, sí, Luis decía. No, sí, si alguien tiene alguna duda, queréis preguntar algo y si no, os dejamos ya que volváis a trabajar y esperamos veros pronto en persona. Algunos esperamos que en la feria, en Madrid, en breve, y a otros, pues en cada uno en su casa, que esperemos también empezar a viajar pronto y a poder veros a todos. Y como os decía, si queréis, bueno, lo he dicho en nombre de Asteroide, pero seguro que el resto igual, si cualquier cosa que os haya interesado y os apetezca leer, por favor, escribidnos y nada, y os mandaremos lo que os haya interesado. Luis, una pregunta. ¿El libro de Peter Cameron del que nos has hablado es novedad? ¿O sí, es su último libro que se publicó el año pasado en Estados Unidos, se llama Lo que pasa de noche. Vale. Lo que pasa es que bueno, como Cameron y Matsumoto son autores de la casa y además son libros que salen a mediados de noviembre, me parecía que ya habría tiempo para presentároslo. Por eso he sido un poco más breve con ellos. Es un libro del año pasado. Bueno, quería comentar que Sola de Carlota Guru también la he leído en catalán y me ha gustado muchísimo. O sea que es un buen libro. Sí. La traducción es extraordinaria, bueno, también porque ella es traductora, está encima de la traducción y vamos, a mí me parece una autora que además con un recorrido brutal, ¿sabes? Porque es una persona que tiene además muchas ganas de escribir, de contar historias y yo creo que va a ser una de las grandes escritoras del siglo en toda España. Bueno, y también que Shugi, que es un gran libro, el de Sexto Piso, que es maravilloso, que todavía estoy ahí dentro con esa familia recuperándome del shock. Creo que no voy a tomar nunca más cervezas, pero es un libro estupendo y maravilloso. Gracias, Fe. Bueno, un beso a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, adiós. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Venga, gracias. Chao, chao.